Hola, muy buenos días, ¿cómo están? La verdad es que muy contento de poder estar aquí esta mañana con ustedes, nuevamente en un seminario web que hemos preparado ya hace años y que en el fondo los acompaña y que se llama Preparando Juntos tu Pensión. Sabemos lo importante que es tomar las decisiones a tiempo, preparar el camino para la pensión y tomar las decisiones adecuadas. Cada cual es una persona en forma individual y sus decisiones se toman así, de esa manera, dependiendo también cuáles sean sus circunstancias, y por eso es muy importante tener conocimiento y conciencia de qué temas tenemos que tener claro en este momento, ya cuando nos vamos acercando hacia el tema de pensionarse. Muchos de ustedes, probablemente de los que nos escuchan esta mañana, llevan años ahorrando y nosotros acompañándolos en cada una de esas etapas, y por supuesto esta etapa nos parece crucial poder estar muy cerca de ustedes para que puedan tomar las mejores decisiones para su futuro. En este compromiso que tenemos como compañía, la idea es justamente ser un aliado, y ese aliado nos gratifica saber que está tocándolo, se está sintiendo, y aprovecho el momento para agradecer también algunos premios que hemos tenido en el último tiempo, donde ustedes han reconocido esa cercanía, esa preocupación, así que muy contentos de poder acompañarlos desde el inicio hasta el momento de la pensión y más allá. Pero como estamos hoy día para esta charla de pensiones, yo soy solamente la presentadora, la moderadora, pero aquí la gran protagonista la tenemos aquí al lado, Emilia Rioseco. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, Emilia es ingeniera comercial de la Universidad Católica, más de 17 años como asesora financiera, con experiencia. Algunos si se han repetido esta charla la han visto. Ella tiene mucha experiencia en esta conversación, es muy buena para explicar, así que hagan todas las preguntas que crean necesarias, y para eso ustedes son los protagonistas y tienen la posibilidad de hacer preguntas directamente desde esta plataforma. Al lado derecho, al costado derecho, tienen un signo de interrogación. Ahí nos hacen llegar sus preguntas y nosotros las recogemos y trataremos de responder el máximo de ellas en el tiempo acotado que tenemos al final de la exposición de Emilia. Y para no perder más tiempo y que ella pueda presentar las bases que son importantes para el tema de para el momento de la pensión, dejo a Emilia y luego retomamos con las preguntas. Adelante, Emilia, con la presentación. Gracias, Daniela. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, justamente como comentaba Daniela, esta presentación vamos a ver todos los temas relacionados con la decisión de pensionarse. Vemos todas las preguntas, todas las consultas que surgen de nuestros afiliados cuando ya va a llegar el momento o cuando ya se está acercando el plazo, de todas las dudas con respecto al trámite de pensión. ¿Cuánto dura? ¿Dónde se tiene que hacer? ¿Cómo quedan mis beneficiarios en caso de fallecimiento? ¿Hay herencia o no? ¿Se pueden retirar fondos una vez pensionado? ¿Cómo tributan? Es decir, una gran cantidad de preguntas que entonces vamos a tratar de ir respondiendo en esta presentación y después ver algunas preguntas al final. Entonces, en esta presentación vamos a ver cuáles son los tipos de pensión, cuáles son las modalidades de pensión que se pueden escoger para cada tipo de pensión, un comparativo, consideraciones que hay que tener al momento de pensionarse. También vamos a ver cuánto dura y dónde se hace el trámite de pensión, algunos consejos para elegir la mejor opción que ojalá puedan aplicar a su situación particular, y finalmente la sección de preguntas. Antes de empezar, también quisiera recalcar que no existe una mejor opción que otra en términos generales. Entonces, para eso es importante evaluar la característica de cada uno de ustedes, el grupo familiar, la aversión al riesgo, el monto de los saldos que puedan tener, longevidad esperada, etcétera, para poder entonces escoger la mejor modalidad. No hay una mejor como por regla general, sino que hay que analizarlo, hay que evaluar, conversar con los familiares, etcétera, para poder tomar la mejor decisión. Entonces, vamos a empezar con los tipos de pensión. En primer lugar, tenemos la pensión de edad legal o la de vejez normal, que es la más común y es cuando los afiliados cumplen la edad legal. Es decir, 65 años para los hombres, 60 años para las mujeres. Si alguno de ustedes, por ejemplo, ya tuviera la edad legal y tiene la posibilidad de seguir trabajando o quiere seguir trabajando, no es una obligación hacer el trámite de pensión, sino que es un derecho. Es decir,
si van a tener otros ingresos y todavía pueden postergar la decisión de pensionarse, se puede hacer y de hecho es recomendable. No se tiene que tener ningún otro requisito, por ejemplo, de saldos acumulados, de residencia, de años de residencia en el país, etcétera. Simplemente por el hecho de haber cumplido esta edad legal, pueden hacer el trámite de pensión. Después tenemos la pensión anticipada, que es anticipar entonces la pensión a esta edad legal. Y ahí sí se tienen que cumplir varios requisitos y el más relevante es que el saldo que se tiene acumulado, el saldo previsional, que puede estar compuesto por la cotización obligatoria, cotizaciones voluntarias, depósito convenido, incluso cuenta 2 se puede destinar también a pensión, que eso después ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este saldo previsional tiene que poder financiar una pensión del 70% del promedio de la renta imponible de los últimos 10 años. Entonces, por ejemplo, si la renta imponible en los últimos 10 años ha sido 1.000.000 de pesos, se tiene que poder financiar una pensión del 70%, es decir, 700.000 pesos, y ahí se puede hacer entonces el trámite de pensión anticipada. ¿Qué pasa en el extremo si alguien los últimos 10 años no ha tenido renta imponible porque, por ejemplo, no ha estado contratado formalmente, no ha impuesto como independiente, etcétera? Entonces ahí el requisito son 12 UF, que son como 455.000 pesos más o menos de pensión. O sea, el requisito no es cero, hay un tope mínimo también. Hay que tener también en cuenta que si uno se pensiona bajo pensión anticipada, se está renunciando al seguro de invalidez y sobrevivencia que cubre hasta los 65 años tanto a los hombres como para las mujeres. Entonces, si uno está trabajando de manera dependiente, el empleador es el que paga este seguro todos los meses y de manera independiente es el mismo afiliado el que lo paga y este seguro cubre entonces hasta los 65 años y realiza un aporte a la cuenta obligatoria, ya sea en caso de sobrevivencia, o sea, de fallecimiento para las pensiones de sobrevivencia o de invalidez. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta si se está pensando tomar la opción de pensión anticipada. Después tenemos la pensión de invalidez, que es cuando el afiliado pierde la capacidad del trabajo en al menos un 50%. Si se pierde entre un 50 y un 66%, es una invalidez parcial. Y más allá del 66% es una invalidez total. ¿Cómo se determina esta invalidez? Hay una comisión médica del sistema de pensiones que tiene que revisar al afiliado, le pedirá los informes, los exámenes pertinentes y ahí va a decidir entonces dictaminar si corresponde la invalidez y cuál invalidez es. Si es una invalidez parcial, esto se tiene que volver a evaluar en 3 años más para ver si esa invalidez parcial pasó a total, quedó como parcial definitiva o se revirtió la invalidez. Y finalmente tenemos la pensión de sobrevivencia, que es la única pensión que no recibe el afiliado en vida. Las otras 3 pensiones las recibía el afiliado mientras estaba vivo, pero si fallece el afiliado, ya sea estando pensionado o no estando pensionado, se generan las pensiones de sobrevivencia. ¿Quiénes reciben estas pensiones de sobrevivencia? Los beneficiarios de pensión. Estos beneficiarios están estipulados en la normativa, que a veces nos preguntan, ¿puedo elegir yo mis beneficiarios de pensión? ¿Son los mismos que los herederos? ¿Quiénes son? La verdad es que están bien normados y es el o la cónyuge, conviviente de unión civil, los hijos hasta los 18 años sí o sí, y entre los 18 y 24 años si son solteros y están estudiando. Un hijo inválido es beneficiario de pensión de por vida. También puede ser madre o padre de filiación no matrimonial, siempre y cuando viva a expensas del afiliado y sea soltero. Y si no hubiera ninguno de esos beneficiarios, pueden ser los padres si son beneficiarios de asignación familiar. O sea, es decir, están bien normados con sus requisitos. ¿Quiénes son estos beneficiarios? También a veces nos preguntan, ¿qué pasa si mi cónyuge, por ejemplo, ya está pensionado, recibe pensión o tiene ingresos, trabaja, igual puede recibir la pensión de sobrevivencia? La verdad es que para recibir esta pensión no se van a fijar si es que recibe ingresos el beneficiario, si está pensionado, tiene patrimonio, no tiene. Simplemente por el hecho de ser cónyuge va a tener el derecho a recibir la pensión de sobrevivencia. Entonces, para cada uno de estos tipos de pensión, se tiene que elegir una modalidad de pensión, es decir, cómo se va a recibir esa pensión. Los beneficiarios de pensión
para recibir la pensión de sobrevivencia, también tienen que elegir una modalidad de cómo la quieren recibir. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son estas modalidades de pensión que pueden elegir. Vamos a tener, en primer lugar, el retiro programado, que es el que paga las AFP. Después tenemos las rentas vitalicias, que pueden ser inmediatas o escalonadas, que paga la compañía de seguro. Y finalmente hay un régimen mixto o combinado, es decir, que se pueden combinar este retiro programado con estas rentas vitalicias en dos modalidades más que también las vamos a ver. Entonces vamos a empezar viendo cuáles son las características del retiro programado en las AFP. Bueno, si la persona se pensiona en retiro programado, aquí también siempre nos preguntan, ¿qué pasa con los fondos del afiliado? ¿Los saldos siguen rentando, no siguen rentando? ¿Dónde quedan? ¿Yo los puedo ver en la página o no se pueden ver? La verdad es que queda todo igual que como estaban los fondos antes de estar pensionados, es decir, los saldos siguen rentando en los mismos multifondos en los que se tenían, con la única restricción que la cuenta obligatoria no puede estar en los multifondos A ni B, porque esos son los de mayor exposición al riesgo y por lo tanto para resguardar la cuenta obligatoria en parte de las volatilidades del mercado es que no se pueden tener en esos multifondos. Se pueden tener en el C, D y E hasta en 2 fondos por cada cuenta. Lo que ya es voluntario, es decir, el APB, depósitos convenidos, cuenta 2, etcétera, se puede tener en cualquier multifondo sin importar la edad ni si se está pensionado o no. Entonces, cuando entren a la página, por ejemplo, y vean sus saldos y se pensionan, van a ver todo igual, salvo que en vez de estar haciendo aportes mensuales, van a estar haciendo este retiro de la pensión todos los meses. La cuenta de cotización voluntaria, depósito convenido, siguen manteniendo siguen siendo esas mismas cuentas, es decir, no se suman a la cuenta obligatoria. Cada cuenta sigue tal cual. ¿Cómo opera esto? Hay una metodología para el cálculo con unas variables que vamos a ver en la lámina siguiente de la fórmula para calcular este retiro programado, pero se va a calcular en UF por un año. Es decir, si alguno de ustedes, por ejemplo, se pensiona en noviembre, ahora el próximo mes, se va a calcular una pensión en UF que se les va a pagar hasta noviembre del año 2025, fija, sin cambio. En noviembre del próximo año se vuelve a recalcular todo con las variables que estén presentes en esa fecha. Es decir, es variable y afecta a un recálculo anual. ¿Qué pasa si el pensionado fallece? Entonces, los beneficiarios de pensión van a recibir una pensión similar a la que estaba recibiendo el afiliado en retiro programado. Como les mencionaba, estos beneficiarios pueden elegir si reciben la pensión en retiro programado o en renta vitalicia también. Si eligen retiro programado, por ejemplo, él o la cónyuge va a recibir una pensión muy similar a la que estaba recibiendo el pensionado en vida. Ahí va a depender ya la edad del beneficiario de pensión. Si tienen la misma edad, por lo general es una pensión muy similar. Si la beneficiaria de pensión, por ejemplo, es 10 años menor, puede recibir un 90% de la pensión que estaba recibiendo el pensionado. Por el contrario, si mi beneficiario cónyuge es mayor, va a recibir incluso una pensión mayor de sobrevivencia en caso de fallecimiento. Luego, si el beneficiario de pensión también fallece, todos los fondos que quedaron en la AFP son considerados herencia de la persona que realizó los aportes. Es decir, aquí se derriba uno de los mitos que habían de que la AFP se quedaba finalmente con los fondos de los afiliados en caso de fallecimiento, porque vemos que los fondos o bien se entregan como pensión de retiro programado al pensionado o como pensión de sobrevivencia a los beneficiarios de pensión, y si ya no hay beneficiarios, es herencia y se entrega la totalidad de los fondos. Y por último, les quería mencionar también que en retiro programado es una pensión flexible, es decir, entre esta máxima calculada se puede escoger cualquier monto entre ese máximo y 3 UF, que es la pensión mínima vigente en este momento. ¿Por qué se podrían preguntar? ¿Podría convenir ajustarse a una pensión más baja? Eso ya lo vamos a ver en algunos casos más adelante. Entonces, veamos cuáles son las variables que inciden en este recálculo anual y de retiro programado. Tenemos, obviamente, el número de nuestros beneficiarios de pensión, la edad de los del afiliado y de sus beneficiarios. ¿Cómo entra esto en el cálculo? Están las tablas de mortalidad que son entregadas por la Superintendencia de Pensiones,
La última actualización fue en julio del 2023, es decir, están bastante nuevas, en donde se indicó que para un hombre de 65 años la expectativa está en 86 años, subiendo 6 meses con respecto a las tablas anteriores, y para la mujer de 60 años está en 90,7 años, bajando más o menos 5 meses. Entonces, esas son las tablas que se utilizan y también las tablas para los beneficiarios de pensión. ¿Por qué? Se podrían preguntar, también entran las tablas de los beneficiarios de pensión en el cálculo. Y es que en esta metodología de cálculo de retiro programado se tienen que guardar recursos para pagar las pensiones al afiliado, pero también se tienen que guardar recursos para pagar las potenciales pensiones de sobrevivencia a mis beneficiarios de pensión. Entonces, por ejemplo, para poner un caso, si hay dos afiliados, hombres, con los mismos fondos, la misma edad, pero uno es soltero y el otro está casado con una cónyuge 2 años menor, el que está casado va a tener una pensión de aproximadamente un 15% más baja porque se le tienen que guardar recursos a esa cónyuge para pagar las potenciales pensiones de sobrevivencia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que cuando uno vea el monto de pensión también se está considerando pagar estas pensiones de sobrevivencia. Por otro lado, otra variable bastante relevante es la tasa de retiro programado. Esta es una tasa que también entrega la Superintendencia de Pensiones, la va actualizando cada 3 meses, la última actualización fue ahora recién en octubre, está en 4,14%, de ahí vamos a ver cómo ha evolucionado esta tasa y qué significa, y esta tasa en el fondo corresponde a la rentabilidad real que se espera de los fondos a futuro. Por lo tanto, si esta tasa es más alta entre un recálculo y otro, va a incidir de manera positiva en el nuevo recálculo de pensión. Por el contrario, si esta tasa es más baja, va a incidir de manera negativa. Y obviamente también va a depender de este ahorro, del ahorro previsional que se tenga. De un año a otro, este ahorro puede cambiar, va a cambiar por la rentabilidad real obtenida de los fondos, por aportes que se puedan realizar, porque el pensionado, ahí vamos a ver, también puede seguir haciendo aportes en algunos casos, y por los retiros que se están haciendo de las pensiones. Entonces, año a año se va a ir gatillando este recálculo y también pueden haber recálculos extraordinarios en caso que algún beneficiario fallezca, por ejemplo, entonces ahí se tiene que gatillar un recálculo fuera de plazo porque pasó algo extraordinario. También si se hace un nuevo aporte, también se gatilla un recálculo extraordinario. Entonces, eso es en grandes rasgos cómo se calcula esta pensión de retiro programado, que también aquí podemos ver que todas las variables están dadas en su mayoría por la Superintendencia de Pensiones, es decir, la fórmula, las tablas, la tasa. Por lo tanto, todas las AFPs calculan las pensiones de igual manera, no van a haber variabilidad entre una y otra. La única diferencia va a estar dada por la comisión de retiro programado, que esa sí puede ser distinta y por lo tanto son pequeñas diferencias que se pueden ver finalmente en el monto de la pensión, pero el fondo en cómo se calcula la pensión se hace de igual manera con las mismas variables para todas las AFP. Veamos entonces ahora el tema de las rentas vitalicias que son pagadas por las compañías de seguro. ¿Qué es la renta vitalicia? En el fondo se entrega la propiedad, se entregan los fondos a la compañía de seguro a cambio de una pensión fija en UF de por vida. Es decir, sin importar cuántos años viva el afiliado, se va a entregar la misma pensión en UF sin estar afecto a estos recálculos anuales. Entonces aquí ya vemos dos grandes diferencias. Una, se entrega la propiedad de los fondos. Dos, no hay recálculos anuales. A cambio de esto, la compañía asume los riesgos de longevidad, de inversión, que pueden ser rentabilidades tanto positivas como negativas, y el recálculo del retiro. Vamos a ver también que hay dos tipos de rentas vitalicias. Tenemos la simple y la garantizada. ¿En qué se diferencian? En cómo quedan los beneficiarios de pensión en caso de fallecimiento del afiliado. Entonces, si se tomó una renta vitalicia simple, los beneficiarios de pensión quedan con un porcentaje que está estipulado en la normativa del monto de la pensión que estaba recibiendo el pensionado. Por ejemplo, él o la cónyuge es un 60%. Entonces, fallece el pensionado, él o la cónyuge recibe el 60% por todos los años que viva, luego fallece este beneficiario de pensión y ya no hay herencia, ya no se paga a nadie más, no está la figura de herencia.
Para eso entonces existe la renta vitalicia garantizada. ¿Qué significa? Que yo garantizo por una cierta cantidad de años que se le va a pagar el 100% de mi pensión a los beneficiarios de pensión. Entonces, por ejemplo, si se garantiza 20 años la renta vitalicia y se fallece a los 10 años, por esos 10 años que faltan, que estaban garantizados, se paga el 100% de pensión a los beneficiarios, al cónyuge, por ejemplo, pero después del periodo garantizado se baja a los porcentajes que estaban estipulados. Y tampoco está la figura de herencia, pero sin embargo, mientras más años se garantice la pensión, se puede lograr algo similar, aunque no hay figura de herencia. Esto igual lo vamos a ver en un ejemplo como gráfico para que ojalá quede más claro. Después tenemos la renta vitalicia escalonada. Esto es una modalidad relativamente nueva, tiene como 2 años. ¿Y qué significa? Que se puede escalonar la renta vitalicia, es decir, recibir hasta el doble del monto de pensión por cierta cantidad de años que los tiene que elegir el pensionado. No hay restricción por esta cantidad de años, es decir, se puede pedir por ejemplo, 10 años el doble de la pensión que se va a recibir después, o 15 años, o 2 años, que se recibirá hasta el doble de la renta vitalicia que será finalmente de por vida. ¿En qué casos podría convenir esta situación? Por ejemplo, personas que se tienen que pensionar, pero sin embargo todavía van a tener altos gastos en esos momentos. Entonces, necesitan por alguna cantidad de años un monto más alto, pero después se podrían ajustar a un monto más bajo. Entonces, veamos un ejemplo de lo que habíamos visto de las pensiones de sobrevivencia, según en qué modalidad se había pensionado el afiliado. Entonces, aquí tenemos la edad del afiliado y aquí en el eje vertical el porcentaje de pensión. Entonces, si este pensionado está en retiro programado, son estas barras azules, recibe su 100% de pensión mientras está vivo, tiene 65 años y fallece a los 70. Tenía como beneficiaria de pensión una cónyuge 2 años menor. Y si estaba pensionado en renta vitalicia, también mientras estaba vivo recibía su 100% de renta vitalicia. ¿Qué pasa entonces si fallece y estaba en retiro programado? La cónyuge, que era 2 años menor, recibe una pensión similar en retiro programado, que se va a ir recalculando también año a año, pero es una pensión muy similar a la que recibía el afiliado en vida. Si estaba el afiliado pensionado en una renta vitalicia simple, entonces la beneficiaria le baja la pensión al 60%, que son estas barras amarillas. Si este afiliado hubiera garantizado la pensión de renta vitalicia por 20 años, es decir, hasta el que hubiera tenido 85 años, entonces a la beneficiaria se le paga el 100% de pensión, que son estas barras naranjas, por ese periodo garantizado, para después bajar también al 60% de la pensión que estaba recibiendo. Veamos entonces ahora cuáles son estos régimen mixto o combinado, cómo se pueden mezclar estas dos modalidades. Bueno, la más sencilla, digamos, es renta vitalicia inmediata con retiro programado. Es decir, ambas modalidades de manera simultánea. Yo puedo elegir una cierta cantidad de mi saldo se vaya a una renta vitalicia para tener los beneficios y una pensión fija en UF y el resto la dejo en retiro programado que va a estar afecto a los recálculos, pero no pierdo ni la propiedad ni la herencia. Se pueden tener las dos alternativas y uno puede elegir qué porcentaje es el que se va a cada una de estas modalidades. Y por otro lado tenemos la renta temporal con renta vitalicia diferida. Esta es bastante similar a la renta vitalicia escalonada que habíamos visto, porque en esta renta temporal, la diferencia es que esta renta temporal la va a pagar la AFP, no la compañía de seguro como la escalonada. Se puede pagar hasta máximo por un periodo de 5 años el doble de lo que se va a recibir después en renta vitalicia. Entonces, primero, los primeros años, retiro programado en la AFP, hasta el doble de lo que después se va a recibir en una renta vitalicia en la compañía de seguro. Lo mismo, personas que necesiten una mayor cantidad de ingresos los primeros años, porque todavía tienen que pagar universidades, dividendos, etcétera, y después podrían entonces ajustarse a una pensión más baja. Entonces, si vemos un ejemplo,
en este caso se recibe por 3 años una pensión de 1 millón, por poner un ejemplo, en retiro temporal en la AFP y luego se baja a la mitad en una renta vitalicia. Las condiciones de la renta vitalicia se toman hoy, se deja fija hoy y no en el año 4, sino que hoy queda fijado lo que va a ser esa renta vitalicia. Veamos entonces ahora un comparativo de todas estas características que vimos y varias diferencias que ya conversamos, ya vimos, pero ahora para que ojalá quede más claro. Entonces, el tema de la propiedad de los ahorros. Vimos que en retiro programado se mantiene, es decir, el afiliado sigue siendo dueño de sus ahorros, va a poder seguir tomando decisiones con respecto a estos fondos, por ejemplo, si los cambia de multifondos, si quiere hacer retiro, si quiere traspasarlo, etcétera. Sigue siendo, va obteniendo la rentabilidad también de estos fondos. Y en el caso de la renta vitalicia, habíamos visto, se entrega la propiedad de los fondos a cambio de esta pensión fija en UF y la compañía entonces es la que asume todos los riesgos asociados. Costos. Acá también siempre nos preguntan, ¿hay costos asociados a hacer el trámite de pensión? ¿Hay que pagar? ¿Cuántas veces se puede hacer? Y bueno, por hacer el trámite en sí no hay ningún costo asociado. Cuando la persona, si se pensiona en retiro programado, va a haber una comisión asociada a esto en cada monto de pensión, que es el 1,25% de la pensión bruta. Es decir, un pensionado en retiro programado ya no va a pagar comisión de administración ni por el APB, por ejemplo, porque si es que los tiene destinados a pensión, ni por la cuenta obligatoria, porque la comisión de la cuenta obligatoria es por cada nueva cotización que se hace. Entonces, si ya no está haciendo cotizaciones y destina sus saldos a pensión, no va a tener ninguna comisión de administración, pero sí va a tener esta que es más baja, que corresponde al 1,25% en el caso de Cuprum del monto bruto de la pensión. En el caso de la renta vitalicia ofrecida ya viene descontada de comisiones. Por lo tanto, hay que comparar esa renta vitalicia con la pensión de retiro programado neto de comisiones. Y finalmente hay otro costo asociado, que es el de los asesores previsionales, que seguramente si alguno de ustedes ya está como cerca de la edad, a lo mejor ya los han contactado, que son asesores externos previsionales que justamente asesoran para este trámite de pensión, pero tienen un cobro, tienen un costo. Ese costo lo paga el afiliado, no lo paga ni la FP ni lo paga la compañía de seguro, lo paga el afiliado desde la cuenta obligatoria. De ahí sale la comisión del asesor previsional, que puede ser un 1,2% del saldo previsional con tope de 36 UFs, que es más o menos 1,3 millones si es que la persona elige retiro programado, y si la persona elige renta vitalicia, la comisión puede ser de hasta un 1,5% del saldo previsional con tope de 60 UF, que son 2,2 millones aproximadamente, que sale, como les mencionaba, de la cuenta obligatoria. No es obligación hacer el trámite con asesor previsional, eso es una decisión que se puede tomar si alguno lo estima pertinente, pero siempre nuestra recomendación es asesorarse de manera gratuita con todas las herramientas y todos los canales y todas las alternativas que tiene Cuprum, que después se las voy a mencionar. Después, ¿se puede o no se puede cambiar la modalidad de pensión? Entonces, intuitivamente uno podría decir, claro, pues en retiro programado, como los fondos siguen siendo míos, sí efectivamente se puede cambiar la modalidad en cualquier momento. Es decir, se pensionan en retiro programado, pueden pasar 1, 5, 10 años y lo pueden volver a evaluar. Se llama el trámite cambio de modalidad de pensión y pueden volver a evaluar la situación del mercado, etcétera, y pueden traspasar una parte o todo a renta vitalicia. Si ya están en renta vitalicia, la decisión es irrevocable porque yo ya entregué la propiedad de los fondos. Entonces ya no se puede cambiar la decisión. Por lo tanto, ahí siempre se recomienda, si no se está bien seguro todavía cuál es la modalidad que quiero elegir, quiero tomarme un tiempo para analizarlo, pero tengo que pensionarme, hacerlo primero en retiro programado para analizar con calma las diferentes alternativas. Por otro lado, si se ve que hay personas que quieren esperar para obtener mayores rentabilidades, por ejemplo, ahora los multifondos, los últimos 12 meses han estado todos rentando bastante positivo, del orden del 15, 16% real, y quieren seguir obteniendo esta rentabilidad, también pueden esperar en retiro programado para luego, más adelante, cambiarse a una renta vitalicia. Después, ¿qué pasa
otro riesgo aquí asociado que a veces nos preguntan, ¿qué pasa si quiebra la FP? ¿Qué pasa si quiebra la compañía de seguro? ¿Quién me paga las pensiones? ¿Qué ocurre? Y bueno, si es que está en la FP en retiro programado, si quiebra una FP no pasa nada porque el patrimonio de los dueños está separado del patrimonio de los afiliados. Por lo tanto, se traspasan los saldos a otra FP y se les sigue pagando el 100% de la pensión. ¿Qué pasa entonces si quiebra una compañía de seguro? Ahí sí se quiebra con los fondos de los afiliados, por lo tanto hay un riesgo de quiebra. Igual hay una garantía del Estado que cubre hasta 45 UFs de pensión. De ahí para arriba ya no cubre y por sobre 45 UFs va cubriendo un porcentaje aproximado del 75%, con tope de estas 45 UF. Entonces, muy importante ver la clasificación de riesgo de la compañía de seguro con la que se va a tomar la renta vitalicia. ¿Dónde se puede ver esto? En el SCOMP. Y aquí me quiero detener en el SCOMP porque a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado este término, a lo mejor ya lo conocen porque a lo mejor ya hicieron alguna vez un trámite de pensión o algún conocido les comentó. El SCOMP es un sistema de consultas de ofertas de modalidad de pensión. Entonces, es un informe que les va a llegar a todas las personas que hacen el trámite de pensión con todas las alternativas de las modalidades para cada uno de sus casos. Entonces, es súper bueno porque no hay que ir compañía por compañía de seguro preguntando cuánto me ofrece usted garantizada, no garantizada, ir a FP por FP. En el fondo aquí va a venir todo, todas las ofertas que se van a hacer para su situación y para todos los escenarios que hayan pedido. Pueden pedir rentas vitalicias garantizadas a 10, 20, 30 años, escalonadas, hasta 5 simulaciones de escalonadas. Pueden pedir retiro programado con renta vitalicia simultánea. Es decir, les va a venir toda la información para que se pueda tomar de la manera más informada la decisión. Y en la última página de este SCOMP vienen las clasificaciones de riesgo de las compañías de seguro, justamente por este tema del riesgo de quiebra. Después, monto de pensión, bueno, habíamos visto que en retiro programado es variable, se puede simular, obviamente, pero finalmente va a depender de la rentabilidad que se obtengan los fondos, de la tasa de retiro programado, por lo tanto, es variable y todos los años se va a tener que recalcular. En renta vitalicia es fijo y de por vida. Ahora, en retiro programado es variable y además es flexible en el sentido en que uno se puede acoger al máximo ofrecido y cualquier monto hasta las 3 UF. Por ejemplo, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico, si uno se quisiera acoger a una pensión un poco más baja, similar a la de renta vitalicia, para eliminar un poco el riesgo de longevidad, se puede. Entonces, esa podría ser un caso en el que podría convenir ajustar la pensión, pero lo vamos a ver en unas láminas siguientes. Ahora les quiero mostrar un SCOMP, una parte del SCOMP, un gráfico que viene en este informe de un afiliado que se pensionó el mes pasado, como para tener una idea de lo que viene en este, para que lo puedan entender de mejor manera. Entonces viene las pensiones de retiro programado que ofrecen las FPs, que yo ya les había comentado que van a ser iguales, la única diferencia va a estar dada por la comisión que puede cobrar cada una de las FP. Y entonces para este afiliado que tiene saldos previsionales por 254 millones, una cónyuge 2 años menor, tiene 65 años, en el primer año se le ofrece una pensión de retiro programado en Cuprum de 36,29 UF. Luego se muestra este gráfico que es cómo se va a ir comportando el retiro programado en los años. Es decir, si a los 65 años retira por todo ese año los 36,29 UF en el recálculo que le corresponda a los 66 años, la pensión va a ser de 36,15. Recibe todo ese año esa pensión y en el recálculo a los 67 años, 36,1 y así sucesivamente. Vemos que el retiro programado tiene una tendencia decreciente con el tiempo. Por ejemplo, aquí incluso ponen cuál es el promedio hasta los 89 años, que es la edad hasta que muestra el SCOMP, que es de 31,77 UF. Hay que recordar, eso sí, que este ejemplo de SCOMP está dado con las variables fijas, es decir, la tasa de retiro programado constante, una rentabilidad constante, que eso no va a ocurrir en la realidad. Pero para proyectarlo de alguna manera, en el fondo se toma todo eso constante. Entonces, para este mismo afiliado, veamos qué es lo que le ofrecieron en las rentas vitalicias escalonadas para poder comparar. Entonces,
yo lo pasé a este gráfico como para verlo de mejor manera. Tenemos la edad en el eje aquí horizontal y el monto de la pensión en el eje vertical. El mismo curva de retiro programado que vimos en la vez anterior, que parte de las 36,29 UF y va decreciendo hasta llegar más o menos a las 25 UF. En renta vitalicia simple, a este afiliado le ofrecieron aproximadamente en promedio 32,4. ¿Por qué digo en promedio? Porque las compañías de seguros sí pueden y ofrecen diferentes montos de pensión según cada compañía. No es como las AFP que yo les comentaba que todas calculamos igual y todo. No, las compañías de seguros sí tarifican de diferente manera el riesgo y por lo tanto sí hay una dispersión en las ofertas que hacen. Aquí se tomó el promedio de todas las compañías. En el SCOMP va a venir lo que ofrece cada una de las compañías por separado para que lo puedan ver. Entonces, esta es una renta vitalicia simple. Si se garantiza a 10 años, baja ahí levemente a 32 UF. Si se garantiza a 20 años, 31,2 UF. Entonces, aquí lo primero que podemos observar es que por garantizar la renta vitalicia hay un costo y ese costo se paga a través de que la pensión recibida va a ser un poco más baja. Y obviamente, porque vamos a estar garantizando que por un cierto periodo a mis beneficiarios se le va a pagar el 100% de mi pensión y eso obviamente tiene un costo. Después, este afiliado simuló una renta escalonada por un año, a lo mejor necesitaba el primer año un monto muy alto de pensión, que le da más o menos 61 UF, y después a futuro se puede ajustar entonces a 30,7 UF. También simuló una renta escalonada por 3 años, es decir, los primeros 3 años recibe 58 UF para después ajustarse a una pensión vitalicia de 28. Entonces ahí vemos algunos ejemplos de renta vitalicia escalonada. Otra cosa que aquí podemos ver es que el retiro programado tiene este riesgo de longevidad, es decir, mientras más años se viva, va a ir teniendo una tendencia más a la baja. ¿Cómo se puede eliminar este riesgo de longevidad? Por ejemplo, en vez de ajustarse y solicitar la pensión máxima en retiro programado de 36,29 UF el primer año, se puede, por ejemplo, pedir 32 UF, es decir, ajustarse al monto que hubiera ofrecido las rentas vitalicias, de manera de ir ahorrando todo este monto bajo la curva, de manera de aplanar la curva de retiro programado y, por así decirlo, simular una renta vitalicia, pero en retiro programado. Y esto puede convenir personas que no quieren perder la propiedad de los fondos, quieren dejar herencia con sus fondos, pero no quieren que la pensión tenga esta pendiente tan pronunciada, pueden entonces ajustarse a una pensión más baja de manera de aplanar la curva en retiro programado. Veamos un poco qué ha ocurrido con las tasas de retiro programado y renta vitalicia. Mientras más altas las tasas, más alta es la pensión que se va a recibir en ese momento. Por eso es importante ver qué es lo que ha ocurrido. La línea naranja es la tasa de retiro programado desde el año 2018 y la línea azul es la tasa de renta vitalicia. Entonces, estaban en un promedio del 3% y después vemos como altas y bajas en la tasa de retiro programado y la renta vitalicia llegó a una baja de más o menos un 1% en septiembre del 2019, donde ahí no era recomendable las rentas vitalicias, pero después han tenido una tendencia al alza y ahora se encuentran más o menos en 3,4%, que es una tasa bastante buena y alta todavía para la renta vitalicia. Con respecto al retiro programado, esta tasa también opera un poco como estabilizador de las pensiones. ¿En qué sentido? Se supone que los pensionados están en fondos de renta fija, debieran estar más invertidos en fondos de renta fija, fondos DIE. Cuando estos fondos de renta fija caen, esta tasa es más alta, de manera que los recálculos que hubieran tenido que bajar mucho por la rentabilidad baja de ese año, en el fondo no bajan tanto o incluso pueden hasta mantenerse constantes porque la tasa es más alta. Entonces opera como estabilizador un poco de los recálculos. Entonces, ahora que vemos que, por ejemplo, los últimos 12 meses los fondos E y D han tenido rentabilidades del orden del 17-16%, la tasa entonces ya está presentando a la baja porque si están bien las rentabilidades, la tasa va más baja y viceversa. También aquí me gustaría recalcar que a veces dicen, es el momento hoy para pensionarme, que la tasa de retiro programado está, por ejemplo, en este momento, está súper alta, entonces me pensiono ahora. La verdad es que
yo no tomaría como tan relevante en cuánto está la tasa para tomar la decisión de pensionarse en retiro programado, porque esta tasa igual al año siguiente me van a recalcular la pensión y la tasa va a ser otra. Por ejemplo, aquí se pensionó alguien que se pensionó aquí con una tasa muy baja. Al año siguiente se le recalculó con una tasa más alta. Después al año siguiente se le volvió a recalcular. Es decir, es variable, no es una variable que quede fija en el cálculo de la pensión, así como la renta vitalicia. La renta vitalicia sí es relevante el monto que está la tasa porque esa es la condición con que se va a tomar y se va a recibir la renta vitalicia para siempre. Veamos entonces, este es otro tema que también siempre nos llegan muchas preguntas sobre los beneficiarios y la herencia. De repente hay confusión entre beneficiarios de pensión, herederos. Entonces, como habíamos dicho, los beneficiarios de pensión están estipulados en la normativa, no se pueden elegir, no se puede favorecer a uno más que a otro, sino que son los que son, por así decirlo, y son los que van a recibir pensión de sobrevivencia. Ahora, ¿qué pasa? Hay un caso especial para las rentas vitalicias garantizadas. Si en el periodo garantizado fallecen los beneficiarios de pensión y entonces no hay, los hijos ya tienen más de 24 años, ahí el afiliado pudo haber dejado unos beneficiarios designados para que por ese periodo garantizado se pague a ese beneficiario la pensión por el periodo garantizado que quede. Y ahí se puede elegir nietos, hijos, amigos, pareja, etcétera. Ahí no hay ningún requisito, pero es solo en ese caso. En el caso de retiro programado, se paga entonces pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento a los beneficiarios de pensión. Cuando ya no hay beneficiarios de pensión porque no hay cónyuge, porque falleció o porque no había, los hijos ya tienen más de 24 años, todo lo que queda es herencia del afiliado que hizo el aporte y hay una exención tributaria para el impuesto a la herencia de 4.000 UF. Son 155 millones aproximadamente de fondos que están en la FP que no van a pagar el impuesto a la herencia. Esto es bien relevante si alguno a lo mejor está organizando las herencias, tratando de optimizar el pago de impuesto a la herencia, que va entre el 1 y el 25%. Utilizar esta herramienta que está en la FP, ya sea en fondos en la cuenta 2, por ejemplo, tener, si es que se puede, obviamente, 4.000 UFs ahí, porque eso después no va a pagar impuesto al momento de hacer la posesión efectiva. Y en la renta vitalicia ya habíamos conversado, ya habíamos visto que no está la figura de herencia. Vámonos un poco entonces ahora a la parte tributaria. ¿A qué se refiere ventaja tributaria en el retiro programado si sigue trabajando? A veces las personas se pensionan, pero por algo que piensan que va a ser momentáneo y después se van a volver a insertar en el mundo laboral o después van a recibir ingresos y por mientras necesitan pensionarse, por ejemplo. Entonces, es mejor hacerlo en retiro programado, recibir la pensión por ese momento, pero cuando vuelvan a recibir más ingresos, ajustar la pensión de retiro programado a 3 UF, que son más o menos 110.000 pesos, de manera de no aumentar la carga impositiva por todos los ingresos que se están recibiendo. Entonces, tienes esa flexibilidad el retiro programado. En renta vitalicia se tiene que optar por la pensión ofrecida y no se puede bajar. Entonces, veamos, ya que vimos algo tributario, entremos un poco más en este tema. ¿Cómo tributan las pensiones? También nos preguntan, ¿por qué tributan las pensiones y cómo tributan? Tributan de acuerdo al impuesto único de segunda categoría, que es el mismo al que están afectos los sueldos. O sea, es el mismo impuesto y si se tienen otros ingresos, además del sueldo, se tiene que pagar de acuerdo al impuesto global complementario y declarar en la declaración de impuestos en la misma línea que sueldos y pensiones, van en la misma línea. ¿Por qué tributan? Que también nos preguntan. Y hay que pensar que los aportes que se hicieron, la cuenta obligatoria, el APB letra B, los depósitos convenidos, no pagaron impuesto en su minuto, ahorrándose el tramo en el que se encontraban y después pagan impuesto a través de la pensión. Es decir, es una postergación en el pago de impuestos y hay que pensar que las personas cuando, por lo general, cuando están en la vida activa laboral, tienen un tramo de impuesto más alto que el que después van a tener de pensionado. Entonces se ahorra un impuesto más alto y después se paga un impuesto más bajo cuando ya se encuentra en la etapa de la pensión. Cuando en la pensión, ya sea retiro programado o renta vitalicia, se debe retener el 7% de la salud con un tope de 60 UF. A veces también nos dicen, no, pero no me paguen la salud por la pensión porque yo la pago por otro lado. La verdad es que
se tiene que retener, al igual que el empleador tiene que retener la salud, la AFP y compañía de seguro también tienen que hacerlo para pagar ya sea ISAPRE o FONASA donde estén afiliados. Y también está la opción de la cuenta 2, poder destinar la pensión. Hace muchos años, la cuenta 2, que estaba acogida al régimen general, si uno la destinaba a pensión, volvía a tributar a través de la pensión, entonces no era conveniente. Hoy, lo que se destine de la cuenta 2 a pensión, se va a diferenciar lo que es el capital de la cuenta 2, que va a ser considerado como pensión no tributable, y lo que es rentabilidad, que ahí va a ser tributable porque esa rentabilidad nunca ha tributado, pero el capital de la cuenta 2 que está en régimen general no va a volver a tributar a través de la pensión, y eso fue un cambio positivo para aquellos que quieran o quieran evaluar a lo mejor destinar esta cuenta 2 a pensión. La cuenta 2, si se destina a pensión, ahí se pierde la cuenta 2, es decir, se suma a la cuenta obligatoria ese fondo. Ya no hay cuenta 2, sino que se suma a la obligatoria, teniendo mayores pensiones y mayor pensión de sobrevivencia en el futuro, pero se pierde la liquidez por otro lado. Entonces ahí también hay que evaluar caso a caso la conveniencia. Y ahora vamos a entrar en un tema que también bastante interesante, que es el excedente de libre disposición. Entonces, el excedente primero hay que tener claro que lo pueden retirar solo los pensionados. Los que no están pensionados todavía no pueden hacer uso de este excedente de libre disposición. Entonces hay que pensionarse en primer lugar y en segundo lugar hay que tener un saldo suficiente y que me permita financiar una pensión del 70% promedio de la renta imponible en los últimos 10 años. Lo que exceda a ese capital, yo entonces lo puedo retirar como excedente de libre disposición. También con este tope mínimo de 2 UF para aquellos que han tenido una renta imponible de 0 los últimos 10 años. Entonces, si yo tengo este capital que me excede al requisito, yo lo puedo retirar. Ahora, ¿conviene retirarlo todo? ¿Cuánto conviene retirar? Hay una parte que tiene beneficio tributario. ¿Cuál es este beneficio tributario? Va a venir de las cotizaciones voluntarias o obligatorias y se puede retirar. Hay que elegir entre 800 UTM en un año, que son 53 millones. En un año se refiere, no tiene por qué ser el año de la pensión, puede ser un año más adelante, pero dentro de un año. O 1.200 UTM, que son 79 millones aproximadamente, pero eso se puede sacar de máximo 200 UTM por año. Entonces, en un plazo mínimo de 6 años, yo puedo sacar esa segunda alternativa. Cosa importante, que si se retira de las cotizaciones voluntarias, estas tienen que tener 48 meses de antigüedad para que tener el beneficio tributario. Entonces, por ejemplo, si uno hace la cotización voluntaria el año antes y se pensiona, esa no va a poder retirarlo como excedente con beneficio tributario, sino que va a haber que esperar que se cumplan estos 4 años de antigüedad. Depósitos convenidos. Algunos pueden tener depósitos convenidos y si tienen el requisito para retirarlos como excedente, lo pueden retirar, pero el depósito convenido no tiene beneficio tributario, por lo tanto, se puede retirar, pero va a pagar el impuesto global complementario. Y otra cosa que quisiera mencionar rápido aquí, que estas exenciones que yo les mencioné de 800 UTM y 1.200 UTM son rentas exentas, que no es lo mismo que libre de impuesto, que ahí de repente hay una confusión. Entonces, si la persona tiene otras rentas, además del sueldo o la pensión de trabajador dependiente y sueldo o pensión, va a tener que declarar este excedente en la línea de rentas exentas. Entonces, igual lo va a ver en la declaración de impuestos, aunque el impacto va a ser mucho menor que si es que lo retirara como pensión, porque esto va a ser una renta exenta. Entonces, igual conviene y nuestra recomendación es, si es que se puede, obviamente hacer uso de este excedente de libre disposición con beneficio tributario, que es un beneficio que no se ha eliminado. Y hay que tener, eso sí, ojo en que la pensión va a ser más baja porque yo estoy retirando un monto. Entonces ahí se pueden hacer algunas figuras, por ejemplo, eh, ir complementando con este excedente la pensión, que la persona lo vaya complementando personalmente, o destinar o depositar este excedente en la cuenta 2 destinar la pensión, y ahí entonces la pensión no baja, pero yo igual obtuve el beneficio tributario. Es decir, ahí hay varias figuras que se pueden hacer. Entonces, ya viendo como los temas más importantes, vamos a ver rapidito cómo es el proceso de pensión, cómo se hace, cuánto dura, qué trámite hay que hacer. Los fondos tienen que juntarse en la FP en primer lugar. Si tuvieran, por ejemplo, alguna PB en otra institución, aunque se quieran después ir a una renta vitalicia, igual se tienen que primero juntar en la FP para que ahí se puedan hacer las ofertas,
y de ahí se van a las distintas modalidades que se puedan haber elegido. Entonces, en primer lugar, en la FP se hace la solicitud de pensión. Acá puse el tema para alguno que pueda tener bono de reconocimiento, se tiene que liquidar o visar, eso se puede demorar un poco más para el caso de la pensión anticipada, entre 3 a 6 meses. Si no, el bono de reconocimiento ya se liquida cuando la persona tiene la edad legal, entonces ahí ya se suma a la cuenta obligatoria. Luego, a los 10 días, la AFP va a emitir un certificado de saldo con los montos que tenga y entonces el afiliado tiene que hacer la solicitud de SCOMP de manera obligatoria, tienen que hacerlo, aunque ya tengan decidido de antes qué modalidad quieren elegir, tienen que hacer el SCOMP, el cual tiene una duración de 12 días. Si vence, pueden pedir otro SCOMP hasta que venza el certificado de saldo. Si vence ya el certificado de saldo, pueden volver a empezar también. Como les dije, esto no tenía ni un costo asociado. Y finalmente, entonces, dentro de los 12 días, eligen alguna de las modalidades de pensión y pueden pedir ahí mismo el excedente si es que cumplen con los requisitos. Entonces, este trámite puede durar entre un mes si se hace rápido, se emite el certificado, yo al tiro pido el SCOMP, etcétera, hasta 6 meses, que es el caso extremo que hubiera un bono de reconocimiento y fuera una pensión anticipada, entonces hay que mandar a avisar el bono y eso se puede demorar hasta 6 meses. Entonces, pero si es sin bono, es entre 1 y 2 meses aproximadamente. Después, entonces veamos algunos consejos ya con toda la información que vimos, cómo podemos entonces aplicarlo para poder elegir al final la mejor opción. Siempre se tiene que evaluar el estado de salud de uno, pero también desde los beneficiarios, porque por ejemplo, si mi cónyuge fallece y estoy en retiro programado, como les había comentado, se va a gatillar un recálculo extraordinario y la pensión puede subir hasta 15, dependiendo de la edad, 15%. Entonces es importante ver cómo también está el estado de salud de la beneficiaria de pensión para ver qué modalidad elijo. Tratar de evaluar la longevidad de uno, que obviamente es algo que no se va a saber con certeza, pero uno puede ver la longevidad de los padres, las enfermedades que uno ya pueda tener y más o menos ver cómo va ahí ese tema de longevidad. Analizar el perfil de riesgo que se quiere asumir. Vimos por lo menos 3 riesgos asociados a todas estas decisiones. El riesgo de longevidad, el riesgo de los recálculos, riesgo de quiebra. Entonces también vimos cómo se podían disminuir, pero hay que tener en cuenta que están estos riesgos asociados y que también es importante ver el nivel o monto de pensión a recibir como el total de los ingresos. Es decir, la pensión va a ser mi único ingreso o yo además voy a tener otros ingresos además de la pensión. Porque si tengo otros ingresos, yo puedo asumir más riesgos con respecto a estos fondos que si va a ser mi único ingreso, entonces a lo mejor yo ya no puedo asumir tantos riesgos con respecto al recálculo, etcétera. Entonces, ¿qué otros consejos se pueden dar? Si se puede retrasar la decisión de pensionarse, siempre la recomendación va a ser a retrasarla, obviamente no llegando hasta las edades 90 años, etcétera, sino que mientras se reciban otros ingresos, si se quiere seguir trabajando y se puede, si es que, por ejemplo, se recibe una indemnización por dejar de trabajar y se puede vivir de otros ingresos mientras, siempre es recomendable retrasar la decisión de la pensión porque por cada año que pasa, aproximadamente la pensión aumenta en un 6%. ¿Por qué? Porque por la rentabilidad que ganan esos fondos, porque se pueden estar haciendo aportes incluso ese año más y porque se va a tener un año menos que financiar pensión por cada año que pasa. Por lo tanto, todo eso influye en que la pensión vaya aumentando si es que yo la voy postergando. Como ya les había comentado, no tomar la decisión irrevocable de manera apresurada. Vimos que uno se puede pensionar primero en retiro programado si es que no está bien, no ha analizado bien, no está bien seguro de las alternativas y después cambiarse a la renta vitalicia, ya que en la renta vitalicia ya no se puede volver atrás. Si se va a necesitar más ingresos los primeros años, todavía hay muchos gastos que se tienen que hacer, pero después se piensa que se puede recibir un ingreso menor. Entonces tenemos las dos opciones, que está la renta vitalicia escalonada y la renta temporal con renta vitalicia diferida. Esas dos opciones se podía recibir un mayor monto, hasta el doble, por una cierta cantidad de años para después ajustarse a una pensión más baja. Si se va a seguir trabajando o a futuro se espera volver a recibir ingresos y seguir trabajando, la recomendación es pensionarse en retiro programado
para poder entonces ajustar la pensión a un monto más bajo de manera de no aumentar la carga tributaria por esos periodos en que se estén recibiendo los dos ingresos. Después, ¿en qué casos se recomienda renta vitalicia? Obviamente, si se espera ser longevo y la pensión va a ser el único ingreso que además va a estar muy ajustado a los gastos. Es decir, el único ingreso que va a estar, que van a ser justo los gastos que yo necesito. No puedo estar asumiendo entonces mucho ni riesgos de longevidad, ni los de si un año la rentabilidad no fue buena y me cae el recálculo, como que no se puede asumir tanto riesgo, se recomienda más renta vitalicia. Importante también mencionarles que existe la PAET, que es la pensión anticipada por enfermedad terminal, que es para los casos de que se tenga una enfermedad con aproximadamente un año de expectativa de vida, se puede hacer uso de los fondos que se paga como pensión en 12 meses y con excedente de libre disposición con beneficio tributario. Ahí hay que tener ojo nomás que si los fondos son muy altos, entonces pagarlo en las 12 cuotas puede salir una pensión bastante alta y el impacto tributario puede ser muy alto. Entonces ahí hay que ver también la conveniencia de hacerlo. Seguro invalidez y sobrevivencia, recordar que se está cubierto por este seguro mientras uno sea trabajador dependiente hasta los 65 años, que el empleador lo paga, el independiente lo paga de manera el mismo, y entonces, se tiene este seguro por si es que se fallece, se hace un aporte a la cuenta obligatoria para pagar mayores pensiones de sobrevivencia o para pagar una mayor pensión de invalidez. Está la PGU, que también se las nombro nomás, que es para todas personas de 65 años pensionadas o no. Están 214.000 pesos mensuales y hay que cumplir ciertos requisitos. La pensión base no puede ser mayor a 1.000.000 de pesos y no se puede estar entre el 10% más rico de la población. Bono por hijo nacido vivo para todas las mujeres que lo pueden pedir desde los 65 años. Se les va a sumar a la cuenta obligatoria este monto para también recibir mayor pensión. AFC, el seguro de cesantía, ojo, los que vayan a hacer el trámite de pensión y tengan ahorros en este fondo de cesantía, van a poder decidir o traspasarlo a la cuenta obligatoria para tener mayor pensión, o bien, una vez ya pensionado, con la liquidación de pago de pensión, ir a pedir este aporte, este saldo que tengan ahorrado, que se paga de una vez libre de impuestos. Y siempre también la recomendación, si todavía les queda algunos años para hacer el trámite, todavía no están pensando a lo mejor en pensionarse en un corto plazo, evaluar siempre hacer APB para poder entonces obtener el beneficio tributario. El APB letra B, obtienen el beneficio en el tramo en el que se encuentran de sus ingresos. El APB letra A, hay una bonificación fiscal de hasta el 15% de lo que se ahorra, pero con un tope de más o menos de 6 yutas por de bonificación, pero hay beneficios tributarios asociados. Entonces, evaluar, utilizar estas herramientas para también después aumentar la pensión en el futuro. Entonces, esa también es la invitación. Y finalmente, les quería comentar, como les había dicho anteriormente, todas las herramientas y canales que tiene Cuprum para que ustedes puedan consultar. De repente hay casos particulares, de situación particular suyas que quisieran como consultar, evaluar. En primer lugar, tenemos herramientas digitales. Está el simulador Mi Plan, que está en la página, que sale la pensión exacta de cuánto sería hoy en retiro programado, se va actualizando con la tasa de retiro programado. También se puede evaluar, simular una renta vitalicia, que está el promedio de las tasas de las rentas vitalicias. Importante ahí poner sus beneficiarios de pensión para que sea lo más fidedigna posible la simulación. También está en la sección de ayuda del sitio, está el centro de asesoría telefónica, hay asesores de inversión, en la sucursal están los consultores de beneficios que se pueden comunicar directamente en la sucursal o a través de videollamadas que pueden agendar a través de la página. Y finalmente hay una página que concentra toda la información sobre pensiones, que no es la misma página de Cuprum, se llama Sala 360, que después nosotros igual le vamos a mandar el link y también vamos a volver a enviar esta charla por si quieren revisar alguna cosa, algún tema, que ya sabemos que es harta información. Y bueno, en esta página Sala 360 está toda la información de modalidades de pensión, pensión de sobrevivencia, pensión de invalidez, todas las consideraciones a tener, etcétera, para que también puedan ahí
recabar y ver más información para finalmente tener todas las herramientas, tener toda la información necesaria cuando tengan que hacer el trámite y puedan entonces elegir la mejor modalidad de pensión que se ajuste a cada uno de ustedes. Ahora entonces vamos a pasar a las preguntas. ¿Me ven ahí ya? No, espérense un segundito. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias Emilia, muchas gracias a todos también porque hay muchas preguntas. No sé si tenemos tanto tiempo para responderlas, pero vamos a intentar. En todo caso, voy a buscar acá, me van a mandar la información porque si hay alguna pregunta que no se responde, igual hay una forma de hacerla llegar a través de la página web, así que ahí les vamos a decir, ya, vamos a partir. Por acá. ¿Se puede pedir SCOM para evaluar si me conviene pensionarme o no? ¿Aplica para cotizantes del sector público? Ya, a ver, para pedir un SCOM hay que iniciar el trámite de pensión, que a veces nos preguntan, yo voy a pedir un SCOM, nos piden a nosotros, ¿me pueden emitir un SCOM, por favor, para ver como mis alternativas? La verdad es que hay que iniciar el trámite, es decir, hacer la solicitud de pensión, la AFP tiene que emitir el certificado de saldo y entonces ahí se hace la solicitud de SCOM. Después se puede no terminar el trámite de pensión. Si quisieran de repente hacer un SCOM nomás de manera informativa, se puede y pueden no terminar el trámite. Y los del sector público también tienen que pasar por el SCOM y el trámite de pensión. La única diferencia es que después no pueden seguir trabajando ellos en el mismo, si estaban contratados bajo el estatuto administrativo, no pueden seguir trabajando en ese mismo puesto, por así decirlo, en institución, porque al pensionarse, esa es como la única diferencia, pero el trámite de pensión es igual. Ya, hay varias preguntas que tú ya respondiste en la presentación, así que yo algunas las voy a juntarlas, pero aquí hay una pregunta sobre lagunas. ¿Cómo afectan las lagunas previsionales si uno se jubila a los 65, si al final la pensión depende del monto que uno tenga? ¿Y por qué bajan las pensiones por lagunas que tengan los afiliados aunque hasta sean 30 años atrás? O sea, ahí como mismo dijo la persona, la laguna al final va a influir en que se va a tener menos saldo ahorrado. Al haber tenido esas lagunas, finalmente el saldo que se tenga al momento de pensionarse va a ser menor que, sobre todo 30 años atrás, las rentabilidades que se obtienen por los fondos invertidos más años es altísima. Por lo tanto, haber tenido lagunas hace muchos años es un saldo bastante importante más bajo que se va a tener hoy. Para eso mismo, por ejemplo, está, como no se pueden como hacer cotizaciones por esas lagunas obligatorias, pero sí se puede hacer APB, por ejemplo, para tratar de compensar esas lagunas o tener cuenta 2 y destinar la pensión de manera de lograr un saldo más alto que si no se hubieran tenido esas lagunas. Ahora, las lagunas los últimos 10 años sí podrían influir, pero no por un tema de monto de pensión, sino que en el requisito de la pensión anticipada, que como yo les había mencionado es el promedio de la renta imponible de los últimos 10 años, y para el excedente de libre disposición. Ahí sí influye si hay lagunas o no lagunas, porque va a ser distinto ese requisito. Ok, acá hay dos preguntas también que pueden ser juntas. ¿Todos los meses se va rebajando el valor de la jubilación del retiro programado o se rebaja una vez al año? ¿De qué depende que suba o baje la tasa de retiro programado? Claro, todos los meses se va sacando se hace un cargo a las cuentas del monto de la pensión. Si sale solo de la obligatoria o si se tiene APB, depósito convenido, se va sacando proporcional de todas las cuentas todos los meses. Los días 17 se pagan las pensiones. Entonces, una vez al año se hace el recálculo para saber cuánto es el monto máximo anual de pensión, pero todos los meses se va cargando de las cuentas. Y esta tasa de retiro programado, que como yo les mencionaba, la da la Superintendencia de Pensiones, opera un poco de manera inversa a cómo van las rentabilidades de la renta fija, porque es como un estabilizador para el cálculo de las pensiones. Ok. Aquí hay una sobre renta vitalicia. ¿Qué pasa si se fallece antes de que entre en régimen la renta vitalicia diferida? Si tomó diferida y fallece mientras El estaba periodo, recibiendo, por ejemplo, sí. los 3 años de retiro programado,
Bueno, ahí hay que ver todo lo que quedó en retiro programado, el monto que quedó, se paga como pensión de sobrevivencia si es que habían beneficiarios, si no ese monto es herencia si no habían beneficiarios de pensión, y la parte de la renta vitalicia se paga también según si hay beneficiarios, si la tomó garantizada o no garantizada. Ahí va a depender mucho si es garantizada o no garantizada, cuál es el monto que se va a pagar, pero opera igual, digamos. Esta es una pregunta muy habitual. ¿Qué pasa si se me acaban los fondos en el escenario renta vitalicia o retiro programado? Ya, a ver, es que renta vitalicia, recordemos que ya no está esta figura de que uno tiene los fondos, porque los fondos se entregan a la compañía y siempre se va a recibir esta pensión fija en UEF. Entonces, uno cuando está en renta vitalicia no va a estar viendo los saldos que van quedando, sino que eso ya se entregó a la compañía y se va a recibir siempre esta pensión fija en UEF, aunque se viva hasta los 110 años. En el caso del retiro programado, ahí uno tiene los fondos que los va mirando en la página, están rentando, pero estos fondos nunca llegan a cero. ¿Por qué? Porque en el fondo la tabla de expectativa de vida llega hasta los 110 años, que también esto es algo que ha sido bien controversial, pero llega con un porcentaje muy bajo, o sea, es 0,02% probabilidad de llegar hasta los 110 años, pero igual hay una probabilidad. Por lo tanto, nunca, no es que a los 85 años, por ejemplo, se entregue todos los montos de pensión, todos los saldos y llegue a cero, sino que siempre se va guardando según la probabilidad de vida. Hay tres preguntas en ese sentido, te las voy a leer para que ahondes en eso. Dice, ¿es mito o realidad que las tablas son hasta 100 años? ¿Qué pasa después de los 89 por el gráfico del SCOM que mostraste? Y a partir de los 86 años, ¿qué pensión recibiría si voy más allá de los 86 años en el retiro programado? Ya, claro, esta es, como había mencionado, sí, no la tabla llega hasta los 110 años, pero con una probabilidad muy baja, 0,02% para los hombres, o sea, esa es la probabilidad de llegar a los 110 años, por lo tanto no tiene un peso, no es que se guarde mucho saldo de pensión hasta esa edad, no tiene un peso alto porque la probabilidad es muy baja, pero sí llega hasta esa edad la tabla de expectativa de vida. ¿Qué pasa después de los 89 años? Bueno, este SCOM como yo les mencionaba, esto uno el retiro programado lo puede ir simulando, pero nunca se va a saber con certeza qué es lo que va a ocurrir, porque va a depender de la rentabilidad de los fondos, si los fondos son más altos que los esperados, si rentan mejor que lo esperado, que lo que mostró ese SCOM. Entonces, a lo mejor las pensiones no van a bajar de esa manera, o sea, es bastante variable, pero sí debiera tener este comportamiento decreciente, entonces debiera seguir esa curva decreciente que les mostraba ahí en el SCOM, debiera seguir con esa tendencia a la baja el retiro programado. Puede haber años excepcionales que por rentabilidad incluso suba, pero la normal, la tendencia es a la baja. Por eso yo les mencionaba que si no se quiere que este retiro programado baje de esa manera, la única manera es ajustar la pensión desde el principio a una pensión más baja, de manera de ir guardando recursos de mi propia pensión, por así decirlo, para aplanar esa curva. Entonces, ajustarme a un monto que me hubiera ofrecido una renta vitalicia, por ejemplo, y yo ir ahorrando para eliminar esa longevidad esperada, porque si no, cada persona tiene que asumir ese riesgo de longevidad que se expresa en pensiones más bajas al pasar los años. Ya, aquí hay preguntas de respuesta cortita. ¿La extensión tributaria de 4.000 UFs es por el total del fondo o por heredero? No, es por el total. Son 4.000 UF de los fondos, que son 155 millones, que no paga impuestos y después se ve cada heredero y cada heredero tiene su exención personal, que los hijos tienen su exención, que eso ya es por persona, pero los 4.000 UF es por la masa hereditaria, no es por heredero. Ya, otra pregunta acá muy aguda. ¿Puedes entregar más información de la retención del 7% con tope de 60 UF? ¿Qué pasa si yo pago mi SAPRE? ¿Qué pasa con ese 7%? Sí, eso por eso dije que eso nos preguntan mucho también, porque dicen, por ejemplo, hay personas que siguen empleadas y se pensionan y pagan la totalidad del ISAPRE a través del empleador, por ejemplo, o la pagan ellos. Entonces nos dicen, por favor, que la AFP no me retenga el 7. La verdad es que es obligatorio, o sea, no es como que uno a un empleador le diga que no le pague el 7% salud. Tanto la AFP como la compañía de seguro van a retener el 7%.
se va a ir a la ISAPRE o a FONASA, entonces ahí la persona tiene que considerar que se va a ir este 7% para pagar menos, entonces él directamente al ISAPRE y no pasarse del monto total del plan. Y también se puede pedir, si el plan es mayor, o sea, que 7%, que la FP de la pensión pague la totalidad del plan, también se puede. Acá, otra, esta de APB. Los APB y ahorro pagan impuestos en la vida laboral. ¿Deben pagar impuestos en la pensión? Claro, ahí como les había mencionado, el APB letra B, porque hay APB letra B y APB letra A. El APB letra B, cuando yo hago el aporte, tiene un beneficio tributario, ya sea en mi misma liquidación de sueldo o en la declaración de impuestos al año siguiente si es que fue un depósito directo. Entonces son montos que entraron con beneficio tributario y por lo tanto después a través de la pensión se tienen que tributar. Por lo general en un tramo más bajo porque los pensionados están en tramos más bajos por lo general que en la vía activa, por eso igual es conveniente. Ahora, por eso tributan porque no tributaron en su momento. Eso pasa con depósitos convenidos, APB letra B y cotización obligatoria. El APB letra A, que es otro régimen tributario, ese no obtiene el beneficio tributario al momento de ahorrarlo, me dan una bonificación fiscal, pero no obtuve el beneficio tributario, por lo tanto, si yo destino ese APB letra A a pensión, va a ser considerado como pensión no tributable, es decir, no vuelve a tributar a través de la pensión, tributa solo la rentabilidad, porque esa rentabilidad nunca ha tributado, pero el capital no vuelve a tributar. Entonces ahí hay que diferenciar entre esos dos APB que hay. Perfecto. También de APB, ¿el beneficiario de pensión tiene derecho a retirar APB del causante? Buena pregunta. No, el beneficiario de pensión solo puede retirar la pensión establecida, digamos. No puede hacer ni retiro de excedente de libre disposición y no puede hacer retiro de los fondos. Otra pregunta. A ver, voy a ir por otro tema ahora, acá al principio, porque van en orden de la presentación. Si llevo algunos años sin trabajar y vivo de algunos ahorros, ¿cuál es el saldo que se toma en cuanto para poder pensionarse anticipadamente? Claro, es la renta imponible de los últimos 10 años. Entonces, si esa persona no estuvo trabajando y por lo tanto no se impuso esos 10 años, va a tener una renta imponible promedio más baja, pero acuérdense que también hay un límite inferior que son las 12 UF, porque uno podría decir, ah, mi renta imponible en los últimos 10 años es cero, entonces me puedo pensionar anticipadamente cuando quiera. Pero no, porque está este límite inferior que son 12 UF, son 455.000 pesos, entonces se tiene que poder financiar esa pensión de 455.000 pesos en el caso que mi renta de los últimos 10 años sea más baja que eso. Entonces también tenemos ese requisito. Acá hay una pregunta larga, a ver. En relación con los beneficiarios de pensión, ¿es obligatorio que la pensión pase a ellos si existe? Si muero y mi padre me sobrevive, ¿él recibirá la pensión? ¿Puede tomarse el monto como herencia y no como beneficio para el beneficiario de pensión? A ver, si hay beneficiarios de pensión, ellos van sí o sí a recibir la pensión de sobrevivencia. O sea, no hay, como les mencionaba, uno no puede elegir quién recibe y quién no la pensión de sobrevivencia. Uno no puede decir, no, quiero que sea herencia, por ejemplo, o dejarlo estipulado, o quiero que cierto beneficiario reciba. En el fondo, los beneficiarios, si es que cumplen con las características que habíamos mencionado, sí o sí van a tener el derecho a recibir la pensión de sobrevivencia. El papá, en el caso del que pregunta, puede ser beneficiario de pensión si es que no existía ninguno de los otros beneficiarios. O sea, si no hay cónyuge, no hay hijos menores de 18 años y este padre es causante de asignación familiar, sí lo puede tener como beneficiario de pensión. Y la última pregunta, que era con respecto a herencia, que ¿cómo era? Sí, pero aquí te voy a agregar esta. En la pensión de sobrevivencia, si él o la cónyuge está fallecida, ¿quiénes son los beneficiarios? O sea, si es que el cónyuge está fallecido, son los hijos hasta 18 años y hasta 24 años si son solteros y están estudiando. Ahí les van a pedir ¿Ya? certificado de estudio y todo. Si ya los hijos fueran mayores, por ejemplo, puede ser padre o madre de filiación no matrimonial, es decir, si se tiene un hijo con alguien con quien no se haya estado casado, que tiene que cumplir con ciertos requisitos, que tiene que ser soltero y vivir a expensas del afiliado.
Y si ya no hay ningún beneficiario, no hay hijos, no hay padres, no hay cónyuge, entonces ahí, en el caso de la AFP, es herencia de la persona que hizo los aportes. Y ahí se ve si hay testamento o no. Como ya no hay cónyuge, será para la herencia para los hijos en partes iguales o según el testamento si benefició a algún hijo más que a otro. Oye, hemos respondido una cantidad increíble de preguntas en 15 minutos. Voy a cerrar con esta que dice, ¿se puede aportar capital al fondo justo antes de pensionarse? O sea, por supuesto, se puede hacer, eh, personas hacen, por ejemplo, que quieren pensionarse anticipado, por ejemplo, y no les alcanza, lo pueden hacer un aporte vía cuenta 2 y la cuenta 2 se destina a pensión y ahí logran el capital. El APB obviamente se puede hacer, pero tiene un tope anual de 600 UF, no conviene hacer más porque hasta 600 UF anual es lo que tiene el beneficio tributario. Entonces también se puede hacer ese aporte. Depósitos convenidos son 900 UF en el año, entonces también si no se ha hecho ese aporte, se puede aportar para lograr hacer tener mayor saldo de pensión o pensionarse anticipado. Ahí nomás ojo que para el tema del excedente, si yo hice el año anterior el APB, no lo voy a poder retirar esa parte con beneficio tributario porque tenía que tener 4 años. Pero se puede hacer los aportes el año antes sin ningún problema. Oye, hay una que entró así como de último minuto, me parece que es un tema distinto, así que la voy a hacer. ¿Cómo afecta mi pensión para la postulación de beneficios estatales? ¿Influyen todas mis cuentas? Me imagino que es cuenta obligatoria, cuenta APB, o sea, y Claro. voluntario. O sea, por ejemplo, para la PGU se toma la cuenta obligatoria. Em, para el seguro invalidez y sobrevivencia también es solo la cuenta obligatoria, o sea, no se ve lo que se tiene ahorrado en APB, ni depósito convenido, ni cuenta 2 para ver cuánto hace el aporte. Por lo general, yo pensaría que es la cuenta obligatoria para ese tipo de cosas. Ok, ya, llegamos al final, Emilia. Excelente, como siempre, muy clara. Ojalá que nuestro afiliado y audiencia piense lo mismo. Preparar el momento todos juntos de pensión es difícil, es un momento crucial también, que hay que tomar decisiones oportunas. No sé si quieres cerrar con algún mensaje antes de despedirnos y hacer ya el cierre total. Si se nos quedó alguna pregunta en el tintero o algo que crees que es importante que decir. No, yo sé que nomás siempre hay situaciones bien particulares de cada uno, pueden tener grupos familiares, de repente un hijo inválido, una pareja sin estar casado, siempre surgen preguntas o divorcio. Nomás la recomendación es preguntarnos, acercarse, nosotros podemos hacer las simulaciones caso a caso para que estén tranquilos y puedan finalmente tomar la mejor decisión con respecto a su situación particular. Muchas gracias, Emilia. Como dice Emilia, es muy importante tener conciencia que cada uno es un caso en particular, que cada uno tiene un camino diferente al que está al lado, al amigo, incluso a la pareja, así que es bueno que consultar y para eso estamos. Como Cuprum queremos ser un aliado en todas las etapas de ahorro y ya en el tema de pensión, por supuesto, es que creemos que es clave para el futuro. Así que agradecer eso, solo decirles y recordarles que esta charla además queda grabada para que puedan poner detalle, ir adelante, atrás, y hacer foco en las preguntas que crean que no les quedaron tan claras. Y adicionalmente me están mandando por aquí que en la página web, ustedes en el sitio privado tienen una parte que dice sección ayuda, y ahí pueden incluir las preguntas que les surjan una vez que revisen esta charla nuevamente o cualquier otra. Así que muchas gracias, esperamos haber sido útiles y que esta información sea clave para este momento y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias.